lo agrícola, ¿no? A la carne. Exactamente. Lo sumamos a Gabriel Slavinsky, analista político. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, Gabriel. Bueno, acá estamos con Lara también, Lara Goiburu, que también es tu colega, así que vamos a charlar un poquito de política. Primero, bueno, ¿cómo ves este acuerdo de Mercosur, Unión Europea? ¿Qué significa para nosotros? Y la expectativa de el discurso del presidente Milei en Davos, que hace creo que el año pasado o el otro año, no me acuerdo ya, pero dio mucho que hablar porque, bueno, fue un discurso muy anti-woke, ¿no? Anti-progresismo, ¿cómo podemos llamarlo? No sé, Sí, yo creo que Davos, en ese sentido, sí, para Milei simboliza dos cosas, ¿no? Porque tuvo dos. El primero fue de absoluta sorpresa, fue el que se veía primero, un presidente claro. recién asumido, que había sorprendido con un discurso muy vehemente, advirtiéndole a Occidente todas las cuestiones que podrían pasarle si dejaban avanzar al comunismo y al socialismo. Cuando, de algún modo, uno podría decir, bueno, recién llegado a la presidencia, estaba advirtiéndole a presidentes que estaban hace muchos años en países, uno podría decir, con más peso que quizá la Argentina. El segundo fue cargado de polémica, el segundo Davos, con la famosa frase relacionada la homosexualidad con la pedofilia, que causó tantas dificultades posteriores, que hasta tuvo marchas, etc. Me parece que Davos simboliza como alguna especie de punto de partida anual para el presidente. Lo toma de ese modo porque genera en general un discurso extenso donde sienta las bases pareciera del año que sigue. Ahora, Gabriel, a mí me sorprende un poco que el presidente vaya por el lado de la batalla cultural del mundo libertario, es decir, bueno, el antifeminismo, bueno, todo esto, digamos, ser contrario a lo que es la cultura progresista, ¿no? Porque su batalla cultural no es tan comprada acá en la Argentina, sí sus reformas económicas. Entonces no se entiende muy bien por qué va a hablar de eso, que por ahí los argentinos no. O sea, nosotros no tenemos este problema, o sea, no hay problemas como culturales como en Estados Unidos con el tema de la homosexualidad o la discriminación a la homosexualidad. No sé, la verdad que no es un tema que a nosotros nos convoque, ¿no? No sé qué pensamos. Yo creo que ahí hay dos líneas estratégicas, dos. La primera es que realmente es parte de sus convicciones y de su ideal liberal libertario, como él lo plantea, entonces de alguna manera se lo ve genuino con sus propias convicciones y compromisos asumidos con, digamos, su equipo de trabajo o su grupo por el cual llegó a la presidencia. Eso me parece que le da un toque por el lado de lo genuino, pero por el otro lado creo que estratégicamente busca recuperar cierta autoridad presidencial en cuanto a que él encarna una batalla en contra de una política, digamos, de los últimos gobiernos y en donde se centra en el foco de la escena política, diciendo, miren, aquí hay alguien que vino a luchar y va a ir contra viento y marea sin cálculo político, de alguna manera cumpliendo, y ahí sí me meto en el contrato electoral, tres cláusulas, activando tres cláusulas centrales. La primera, ser la mejor opción para que no vuelvan los K, por lo tanto una gran diferenciación con lo anterior, con lo tradicional. Dos, enfocarse en la economía, bajar la inflación, y si eso funciona, bueno, va a tener espacio para algo de su batalla cultural. Y lo tercero, la ruptura con lo tradicional, con lo políticamente correcto. Me Gabriel, parece que ahí está el punto central. ¿crees que el eje central va a ser Venezuela y el posicionamiento de la Argentina alineado con Estados Unidos en Davos? Yo creo que gran parte de ese posicionamiento va a estar en Davos, sin lugar a duda, porque se va a contextualizar con su alineamiento personal y de gobiernos con Donald Trump, sin lugar a dudas. Entonces me parece que va a ser el punto central. Creo que es algo conveniente para la estrategia que está utilizando Milei, es decir, miren, nosotros vamos de la mano con uno de los países centrales, importantes del mundo. Mi gobierno no se va a caer, no se puede caer, y fíjense que en momentos turbulentos salieron a defendernos, no solamente política, sino personalmente y también económicamente. Gabriel, pero perdón. No, por favor. Sobre ese tema específicamente. El tema es que va a tener una reunión con Trump y el tema es que
hace 3 meses que se anunció un acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, y la letra chica todavía no la conocemos. Mientras que, como hablábamos recién, se firmó ya el acuerdo para el mercado común entre la Unión Europea y Mercosur. ¿Hay alguna posibilidad de que se conozcan los términos de ese acuerdo comercial? Que Trump se había preocupado porque Europa se está dando cuenta que está perdiendo mercados, de esa reunión entre Trump y Milei en Davos. Sí, yo entiendo de que es dificultoso conocerlo, por lo menos hoy en día, pero por una razón en particular, que el acuerdo no tiene que ver, me da la sensación, esto creo que es más político que la letra chica económica, ¿no? Pero el acuerdo es de alineamiento absoluto, personal, de gobierno y de Estado, que eso es lo que quiere marcar, creo, que el gobierno argentino, diciendo, aquí hay un abrazo, no digo al estilo de las relaciones carnales de aquellos momentos, pero me parece que aquí hay algo así como nos fundimos en un abrazo porque somos lo mismo. Por supuesto que para Estados Unidos somos un país absolutamente, hoy te diría, secundario, ¿no? Dentro de las luchas que está teniendo, pero sí importante tener un aliado que por lo menos no juegue para el rival. Gabriel, bueno, perdón, sí, ¿no? sí, Cortito. sí, iba a incorporar a Lara, pero... No, muy cortito. El presidente, después de las últimas elecciones, no sé si se atemperó. Se atemperó. Yo no sé si se sosegó, pero se atemperó un poquito más porque entendió que hay un electorado que tal vez lo quiere ver un poco más atemperado. ¿En qué términos, en qué tesitura crees que le va a hablar a la platea en Davos? Sí, a ver, déjeme decir esto. Me parece que el presidente cumplió con su objetivo central hacia el 26 de octubre. Creo que había una intención y una estrategia de ser políticamente incorrecto y hasta de alguna manera menospreciar, minimizar, insultar a los opositores y buscar rivales de modo constante, adversarios, enemigos, explicitando de que él es lo nuevo, porque esa es la forma de preservar su identidad de algún modo, diciendo yo no soy esos, yo no soy aquellos del pasado de la política tradicional ineficiente. Entonces cumplió el objetivo de consolidar Violeta. Bueno, consolidó Violeta en 2.000 municipios y 24 provincias. Uno podrá decir, bueno, con más porcentual, menos porcentual, pero estratégicamente es un objetivo muy ambicioso que lo logró el 26 de octubre. Perfecto. A partir de ahí me parece que es algo así como borrón y cuenta nueva. No es un temperamento, uno podría decir, de bajar 3 tonos porque tomó conciencia y recapacitó. No me da la sensación de que sea por ese lado, sino más bien por un lado de conveniencia para este nuevo esquema de los segundos 2 años de gobierno. Yo creo no, digamos, las fuentes que tenemos, las conversaciones que tenemos se asustaron mucho con la derrota de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Eso fue un punto de inflexión. No sé, Lara, ¿qué pensás? Sí, sobre todo porque lo que fuimos viendo durante el año es que estas actitudes que tenía el presidente respecto del periodismo, respecto de ciertas minorías, lo que hablábamos hace un rato de discapacidad, generaban mucho rechazo. En promedio, frente a todos estos temas, 6 de cada 10 no estaban de acuerdo. Funcionó muy bien lo que venía comentando recién él, que lo hablábamos también hace un ratito. Bueno, ese pasado reciente, todavía muy cercano, con figuras fuertes que todavía seguían ocupando la primera plana de los diarios, fue lo que le sirvió al presidente para, si bien esas actitudes en 6 de cada 10 generaban rechazo, que optaran por el violeta para no volver a ese pasado. Y ahí está el desafío que comentaba recién Gabriel. Bueno, estos próximos 2 años son otros 2 años donde, en el marco de recortes en el consumo, en el marco de los datos de empresas que empiezan a cerrar o que están cambiando y dejan de producir en el país, se empiezan a importar y eso tiene un impacto en el empleo, van a ser 2 años distintos. Yo lo escucho y digo, somos, y te comparto también, Gabriel, somos inescrutables. Digo, ayer trataba Laura de definir con mucho tino qué somos los argentinos. Y somos una paleta muy variopinta con muchos colores, ¿no? Pero digo, en términos electorales, también somos impredecibles. Porque esto que decís, Lara, es cierto, pero en menos de un mes el tipo repolarizó las elecciones. Bueno, eran elecciones muy diferentes, ¿no? Las de septiembre y las de octubre. Eran elecciones diferentes. Sí. Ahí a mí me gusta decir que Axel Kicillof fue el primer gobernador de provincia de Buenos Aires que se comportó como gobernador. Digo, del 83 en adelante fue el primero que dijo, tengo la oportunidad de desdoblar las elecciones y proteger mi territorio. Nunca un gobernador de la provincia de Buenos Aires lo había hecho.
hizo y él lo hizo. Entonces, ¿Y fue el bueno o malo para él, Lara, eso? En términos provinciales fue bueno, Sí. en términos de la disputa con el liderazgo a nivel nacional, habrá que malo. ver qué pasa en los Porque próximos un poco 2 Cristina años. lo que le decía es, bueno, a ver, ¿qué hizo Kicillof? Adelantó la elección, ganó. Lo culpan de la derrota. Y claro, ganó, Bueno, por ganó, eso- y la gente que dijo, ¿para que si en octubre vuelve a pasar esto? Esta es la vuelven otra los de lectura, siempre, ¿no? Creo Bueno. que lo que veía la expresidenta es que el electorado argentino es muy sofisticado en este sentido, entiende los niveles para los que está votando, entiende cuando está votando a intendente, entiende cuando está votando a gobernador, entiende cuando está votando a presidente y sabe qué pedir en cada caso. Entonces este desdoblamiento también hizo que el presidente pudiera polarizar la elección y volver a hablar a nivel nacional de un pasado versus el presente y versus en realidad pasado versus el futuro, ¿no? Porque también hubo en octubre un reconocimiento de estamos mal pero vamos bien. Sí. Gabriel, te hago la última pregunta. Milei dio una nota hace poco a CNN, larga nota, y ahí contó, primero que bueno, que su proyecto es, ya sea que si es reelecto o no, irse a vivir al campo con sus perros, que no quiere hacer más política, y que, esto sí me sorprendió, Daniel, que acondicionó una casa que se mudó del chalet de Olivos, que es muy lindo. Fue a la ferretería. Sí, y se fue a una casa, a un, no sé, un lugar donde se guardan las herramientas y que lo acondicionó para vivir ahí porque ese es su proyecto de vida futuro. Entonces dijo, bueno, si es futuro, ¿por qué no lo adelanto? Esto, digamos, en términos de imagen, ¿cómo? Y le pregunto a Lara y a Gabriel, ¿qué dice de Milei? Déjame que te lo ponga en estos términos, ¿no? Milei tiene el desafío en los segundos 2 años de seguir mostrándose como diferente, disruptivo, provocador, la nueva política, perteneciente a la era artificial, donde, bueno, la verdad no importa, la realidad queda un poco relegada. Pero tiene que mostrarse de alguna manera como algo distinto a lo que había. Entonces, uno podría decir cuánto hay de genuino y cuánto hay de impostado o estratégico creado para los medios y para la opinión pública, no lo sabremos. Por ahora le calza como si fuese honesto, transparente y genuino en este punto, de ser alguien outsider, que viene de afuera y que no se lo puede comprender. Entonces, de algún modo, con estas excentricidades, uno podría llamar de lo políticamente correcto, domina cierta parte de la agenda. Creo que hay una lógica en el cual maneja muy bien la conversación digital y, por supuesto, impacta en la opinión pública a través de la conversación de medios también, de la repercusión mediática. Bueno, Porque lidera finalmente el crea gobierno en noticias general, todo el tiempo, claro, genera títulos, genera confusión, títulos, desviación, sí. más allá de lo central. Esto que estamos hablando nosotros, ¿no? Por ejemplo, de que vive en un lugar que es bastante atípico para un presidente. Sí, genera muy conversación. difícil Genera saberlo. conversación, ¿no? Está por delante de Es la el, agenda. es el Como dice- dueño de los temas de conversación y todo el tiempo está poniendo títulos. En ese sentido estamos todos los días, todos los medios, los analistas, los politólogos, economistas, hablando sobre la conversación que genera el gobierno. Bueno, eso es hacer política también, ¿no? Sí, Yo me acuerdo de claramente. entrevistarlo a Durán Barba hace mucho tiempo y él decía, vos tenés que generar en la política algo que sea conversación en la mesa familiar o en la mesa de amigos, lo que sea, ¿no? Eso sirve siempre y cuando se cumplan algunas cuestiones centrales del contrato electoral. Bajar la inflación lógico. y pegarle a la política tradicional. Si no hay mínimos resultados económicos y que la receta liberal libertaria más importante de la historia de la humanidad, como siempre digo sarcásticamente, funcione. Pero él lo en la dice en Argentina. serio, Milei. Digo, mientras no funcione o haya indicadores de que vamos por el mal camino, todas estas excentricidades se volverán en contra. Pero, Gabriel, un paréntesis para la oposición. ¿no Un rompió paréntesis. también Mientras con una siga, estructura, mientras perdón, siga la lógica de defensa de Maduro y mientras vea teorías conspirativas atacando a Israel de querer quemar la Patagonia, me parece que van a estar totalmente fuera de agenda. Y muy Perdón, difícil Gabriel, cuando hablas sacarle la de pelota la al gobierno. oposición te referís al peronismo, porque, no sé, después Kicillof, está otro, ¿no? Kicillof, ¿no? Al pero kirchnerismo, básicamente, digo, porque Lo hay... que digo es que más Están los lo que gobernadores no es de Provincias oficialismo, Unidas llamémoslo también. de modo genérico, lo que no es oficialismo están en una agenda que uno podría decir no están metidos en el foco central, que yo te diría que es la economía, El la bolsillo. Sí. crisis que Pero, podríamos llamar de Gabriel, vivienda, pobreza, ocupación, trabajo, salud, seguridad, etcétera. ¿no sentís que hay un consenso de época
y que el presidente lo entendió. Yo a veces me pregunto, es una inquietud retórica, si es que el presidente entendió que se tenía que subir a este tren del consenso de época o si contrariamente él lo propulsó y todos nos subimos, todos aquellos que bancamos este modelo, nos subimos a ese tren. Se dan varias cosas, ¿no? Hay un consenso de época, hay un cambio en el electorado, esto lo venimos repitiendo durante todo el año. Este año el 49,9% del padrón tenía menos de 39 años y en 2027 va a ser el 51% del padrón. Y el presidente, no sé si lo entendió, si hay algo ahí, como decía Gabriel, por detrás, alguna planificación. Lo cierto es que funciona genuinamente para ese electorado, que no hay nada impostado para ese electorado. Y del otro lado, esto que y también creo que marcaba Gabriel, lo genuino también es una marca de época, el ser verdadero. Tenemos que despedir a Gabriel porque se tiene que ir. Gabriel, gracias, muchas gracias. Te mandamos un abrazo desde acá. Por favor, y volvemos con lo genuino. Todos. Gracias, muchas gracias. No, me parece que es todo esto que tal vez lo podemos unir, ¿no? Parece que no tuviera que ver, pero tiene que ver. Antes, cuando los abusos se tapaban, se callaban, sobre todo figuras poderosas, hoy la gente se anima a hablar. Es de eso, muchas cosas. las redes sociales irrumpieron fuertemente. Este 51% del padrón construyó su identidad política en las redes, un territorio donde la oposición todavía no hace pie, porque la oposición, seamos sinceros, son personajes todos mayores de 50 años, con imágenes negativas muy altas, todavía tienen imágenes negativas muy altas. Entonces, lo que decía Gabriel también es, no solamente es mérito del gobierno nacional o del presidente de la nación, sino también es una debilidad que tiene hoy todo el arco opositor. No solamente el kirchnerismo o el peronismo. Ahora no hay un liderazgo en contrario. Yo veo más que una estrategia electoral exitosa y demás, yo veo un fenómeno social, ¿no? Que todos estudiamos que el radicalismo es la expresión de los hijos de los inmigrantes, que el peronismo, Gino Germani lo decía, ¿no? Que el peronismo es la expresión de la inmigración interna desde Tucumán, Santiago del Estero al Gran Buenos Aires, y que Milei es la expresión de la economía del conocimiento, que es decir, aquellos jóvenes que no trabajan para el Estado, que trabajan programando computadoras, que manejan un Uber, que manejan un... pero es el 30%, no es el 51%. O menos ese sector. No, en términos etarios, digo yo. En términos etarios, los menores de 39 años en 2027 van a ser el 51% del padrón. Claro. Y yo creo que los políticos le siguen hablando a... No sé dónde hablan, ¿no? Los políticos, me refiero a todo lo tradicional. Bueno, es que la política tradicional no todavía no se conectar encuentra con jóvenes. No se encuentra, es esto que decía Gabriel, ¿no? Es cuáles son los mensajes, de qué estamos hablando, sobre todo cuando vos mirás, por ejemplo, que la grieta por edad y género durante todo el año estuvo presente en casi cada cosa que preguntábamos. Ahí hay algo que es una vieja receta, ¿no? Que me parece que el gobierno la reversiona y que tiene que ver con esta idea de polarizar, ¿no? Que le es muy funcional y digo, también hay una cuestión de época, lo vemos con otros países, pero digo, a ver, claramente hoy estamos en todas las discusiones sumamente polarizadas, inclusive trayendo la cuestión de Venezuela, ¿no? Digo, me parece que también hay una utilización que le es muy funcional al gobierno. Exacto, y el gobierno encontró su nicho. Los varones menores de 40 años son su nicho electoral. La oposición, que podría ir a buscar a las mujeres y los mayores de 40 años, que son por lo general los más reticentes al gobierno nacional, no encuentra un mensaje para hablarle a ese electorado todavía. Ahora, Lara, yo también lo que veo en Milei, que me parece que eso fue un hallazgo. Nosotros, venía mucho acá el presidente cuando era candidato y viene también ahora, o sea, que lo seguimos muy, muy de cerca y lo conocemos, es que yo cuando veía por ejemplo, a los políticos de Juntos por el Cambio, tenían estrategias defensivas. ¿Qué hacían? El kirchnerismo hacía un relato y ellos lo refutaban. ¿Qué hacía Milei? No se ocupaba del tema. Creaba, por ejemplo, estos adversarios que serían los mayores, inventó una palabra que es viejos meados. Y te puede parecer horrible la palabra, pero esa palabra funcionó. Entonces nadie quería ser. Es casi, te diría, una estrategia de marketing. Claro. Si vos querés diferenciarte de tu competencia, lo que tenés que hacer es nombrar al mismo producto de una manera diferente. Claro. Digo, es una estrategia de marketing. Bueno, Casta, ¿no? También. Casta, Mandriles. Todo, pero creó un diccionario. Un diccionario. Entonces, pero, en vez de yo creo que lo de Casta lo robó de Italia.
Bueno, Pepe Grillo, está bien, pero- Pepe Grillo de este movimiento de 5 estrellas fue Sí. el que empezó a usar la Y idea. Podemos, ¿no? También, me parece que Podemos también en su Podemos. momento. Es que por eso digo, ¿no? Sí, Me parece sí. que hay como una cuestión reversionada de algo que sí lo hemos visto en otros momentos de polarizar, con por supuesto otros detalles, ¿no? Otras cuestiones que son de Pero época esto, y propias esto del kirchnerismo, que es un discurso psicopático, porque Sí. vos nunca podés discutir Re. porque siempre te enredan y siempre... Él dijo, no me voy a meter acá, no sé si él, también con la ayuda de Santiago Caputo seguramente, y voy a hacer otra cosa. Voy a crear otro universo. Y eso me parece Eso que dice Lau, interesante. perdón, es interesante porque, digo, el tipo le hincó el diente, se morfó aparte del electorado, muy obstinado, que defendía a ultranza al kirchnerismo, a pesar de estar viviendo en condiciones adversas. Votaban sistemáticamente al kirchnerismo. Y Javier Milei logró cooptar esa parte Sí, claro. Sobre todo en el bonaerense, por 2023. ejemplo. Sí, sobre todo en 2023 son los sectores más bajos, los jóvenes de los sectores más bajos, unos de los grandes votantes de Javier Milei en 2023. Digo, de todos modos, todo esto encuentra un límite, como decía Gabriel, y retomo lo que él decía, en lo material. La inflación sigue estando ahí, sigue siendo el problema, el principal problema, y de nuevo, ¿no? Los recortes al consumo, la pregunta que me dejabas, ¿no? ¿Cómo vemos? La pregunta esto, y es la última, Lara, que te hacemos, porque hay gente que te dice, bueno, ayer, ¿qué pasa? Sobre todo los libertarios, pero las playas están llenas, pero el otro día le hacían una nota a Chiquitapia y el cronista lo que decía era que Chiquitapia cuestionaba el consumo y el cronista decía, pero las carpas salen creo que 80.000 pesos por día, una cosa así, y sin embargo están llenas. El balneario de Punta Mogotes está lleno. ¿Cómo juegan estas dos caras con lo que vos estás diciendo? Bueno, ahí hay varias cosas que están funcionando. Uno tiene que ver con la esperanza de este 44% dice, creo que dentro de un año voy a estar mejor. El 45% te decía, llego peor a diciembre, pero creo que dentro de un año voy a estar mejor. Y el endeudamiento familiar, que hoy es bastante pesado, con tarjetas de crédito. Creo que en estadística decimos hay que dejar correr, no es una foto, hay que mirar toda la película, quizás tenemos que dejar pasar todo el verano. Lo que sí sabemos es que cuando vamos a preguntar, ¿sí? El 54% expresa sentimientos negativos respecto de la situación actual. La economía sigue siendo el principal problema de las familias, el endeudamiento también. Entonces, frente a todo esto va a seguir funcionando en términos discursivos en tanto la economía empiece a responder. Al presidente aparte renovó... Es decir, vos decís, Lara, es como decía Gabriel, más allá del discurso y su estética y todo, tiene que responder la economía. Tiene que responder porque fue su gran promesa. Claro. Su gran promesa de 2023 fue terminar con la inflación y sus otras renovó las credenciales, ¿no? en 2025 y aparte le prometió al electorado, el gobierno nacional, una reforma laboral que iba a generar más empleo en un momento donde más del 40% del empleo hoy en la Argentina es informal, que iba a generar empleo formal y una reforma impositiva que las empresas están esperando para poder lograr el repunte de la producción. Bien, Lara, te agradecemos mucho, muchas gracias por los números, el análisis. Por favor. Nosotros vamos a Gracias un a pequeño ustedes. corte y volvemos con mucha información.